El momento en que mi suegro deslizó la carpeta manila sobre la mesa del comedor hacia mí, toda la habitación quedó en silencio. No el silencio cómodo de una familia reunida en Thanksgiving. El otro tipo, el que te presiona el pecho como una piedra. Miré a mi esposo. Estaba mirando su copa de vino. Abrí la carpeta. Papeles de divorcio. Notariados. Ya fechados. Me gustaría decirte que grité, o que me levanté y lancé la carpeta al otro lado de la habitación, o que dije algo afilado y devastador que dejó a todos en un silencio atónito, pero no lo hice. Me senté ahí, en la cabecera de esa larga mesa de caoba, rodeada de su familia y de las personas que yo había creído que también eran mi gente. Y leí cada línea, despacio, con cuidado, como me enseñó mi madre a leer cualquier cosa importante antes de firmarla. Y luego volví a mirar a mi esposo, y esta vez él sostuvo mi mirada exactamente 2 segundos antes de apartarla. Tomé la pluma que su padre había colocado junto a la carpeta. Firmé. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie en esa habitación sabía excepto mi mejor amiga Sophie, sentada 3 sillas más abajo con las manos entrelazadas en su regazo y un pequeño sobre marrón dentro de su chaqueta, era que yo ya había hecho mis propios planes. Que llevaba 11 días sabiendo que la carpeta que mi suegro creía que era el final de mi historia en realidad era solo la última página de la historia de alguien más. Pero déjame volver al principio, porque necesitas entender qué tipo de familia eran los Hargrove antes de poder entender por qué esa cena de Thanksgiving lo cambió todo. Conocí a Daniel Hargrove en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común en el centro de Chicago cuando tenía 28 años. Era divertido, cálido, y llamaba a su madre todos los domingos, lo cual en ese momento me pareció encantador. Salimos durante 1 año y medio antes de que me propusiera matrimonio. Y cuando me llevó a conocer a sus padres por primera vez a su casa en Naperville, una enorme casa colonial de ladrillo con entrada circular y un jardín que parecía necesitar 3 jardineros de tiempo completo, me dije a mí misma que el ligero frío en el apretón de manos de su madre Gloria era solo nervios. Que la costumbre de Mason Hargrove de interrumpirme en la cena era simplemente la forma en que los hombres mayores de su generación se comunicaban. Que las fotos enmarcadas de la novia de la universidad de Daniel, Vanessa, que aún estaban en el pasillo de su casa de infancia, eran simplemente un descuido. Tenía 30 años cuando nos casamos, era contadora pública certificada, con mis propios clientes, mi propio contrato de renta y mi propia cuenta de retiro. No era ingenua. Solo quería desesperadamente creer que el amor era suficiente para construir algo sólido. La primera vez que Gloria preguntó por los hijos, llevábamos 4 meses casados. Estábamos en su solarium después de la cena de Pascua, y dejó su taza de té y dijo, muy amablemente: entonces, ¿cuándo podemos esperar buenas noticias? Le dije que estábamos disfrutando ser recién casados y que empezaríamos cuando fuera el momento adecuado. Ella sonrió y dijo, por supuesto. Y luego agregó que el padre de Daniel tuvo a su primer hijo a los 26, que los hombres Hargrove solían querer familias jóvenes. Lo dejé pasar. Para nuestro primer aniversario, las preguntas ya eran un tambor constante. Fiestas, cenas dominicales, llamadas al azar los miércoles que Daniel me pasaba a mitad de conversación con una mirada que decía, por favor, solo encárgate de esto. Gloria mencionaba a los nietos de una vecina. Mason hablaba de legado y de continuar lo que hemos construido. Daniel se sentaba a mi lado sin decir nada. Y después, en el coche, me apretaba la mano y decía, ya sabes cómo son. No lo dicen con mala intención. Pero sí lo decían con intención. A los 14 meses de matrimonio, mi ginecóloga me dijo que tenía síndrome de ovario poliquístico. No era severo, era manejable, pero significaba que concebir podía tomar más tiempo de lo normal y requerir monitoreo y posiblemente medicación. Lloré en el coche durante 20 minutos, llamé a mi madre y luego fui a casa y se lo conté todo a Daniel. Esa noche me abrazó. Dijo todas las cosas correctas. Dijo que no importaba, que lo resolveríamos juntos, que me amaba a mí, no a un calendario. Le creí. Debería haber prestado más atención a la llamada que hizo a su padre la semana siguiente. No escuché todo. Estaba en la cocina cuando su voz bajó en la sala. Y cuando entré, ya hablaba de otra cosa, pero alcancé a escuchar una frase antes de que cambiara de tema. No sé todavía, papá. Simplemente no lo sé. Guardé eso en un lugar al que no quería mirar. El segundo año de nuestro matrimonio fue una erosión lenta. Mason empezó a llamar directamente a Daniel sin pasar por mí para organizar cenas familiares a las que yo no estaba específicamente invitada. Gloria empezó a enviarme artículos sobre hábitos que apoyaban la fertilidad, sin comentario, solo reenvíos sin asunto.
En una cena, Mason dijo frente a 6 familiares que esperaba que Daniel tomara una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Cuando le pregunté a qué se refería, me miró con algo parecido a la compasión y dijo: «Me refiero a tu futuro, Rachel». Daniel dijo: «Papá, vamos», que fue lo máximo que dijo. Tenía 2 personas importantes en ese periodo: mi madre Linda, que manejaba desde Indianápolis cada 2 meses para llevarme a comer y escuchar sin opinar a menos que se lo pidiera, y Sophie, mi amiga de la universidad, que trabajaba como asistente legal en derecho familiar y que, a lo largo de muchas llamadas largas, había empezado a educarme en silencio sobre cosas que yo decía no necesitar saber. «Solo te estoy informando», decía ella. «La información no te obliga a nada». Yo le decía que estaba exagerando. Ella decía: «Quizá, pero deberías saber que Illinois es un estado de distribución equitativa, que la casa que compraron está a nombre de los 2, y que si Daniel alguna vez». «Sophie, ya sé. Pero déjame terminar». La dejé terminar. Escuché todo y lo guardé en el mismo lugar donde guardé aquella llamada escuchada a medias. La cena de Thanksgiving fue idea de Mason. La llamó una celebración familiar y le dijo a Daniel que era una oportunidad para reunir a todos. Serían 22 personas: los primos Hargrove, el hermano de Daniel y su esposa, el socio de negocios de Mason y su esposa, y varios amigos de la familia. Reservó el comedor privado de su club, una sala con paneles de madera, retratos al óleo en las paredes y un encargado de guardarropa que conocía a todos por nombre. Llevaba un vestido azul marino y los aretes de perlas de mi abuela. Llevé una botella de vino que me había costado demasiado. Sonreí a todos al llegar. Sophie estaba ahí porque ella y Marcus, el primo de Daniel, habían estado saliendo por varios meses. Se sentó a mi lado durante el cóctel y dijo poco, pero en un momento se inclinó y preguntó: «¿Cómo te sientes?» «Bien», dije. «Bien. Mantente bien. Pase lo que pase esta noche, mantente bien». La miré. «¿Qué quieres decir?» «Lo que pase, Rachel». Gloria apareció a mi lado con un blazer color champán, besando el aire junto a mi mejilla. «Te ves preciosa. Ven a saludar al socio de Mason, Harold. Ha estado preguntando por Daniel». La seguí y perdí a Sophie entre la multitud. Pasé los siguientes 40 minutos haciendo conversación sobre bienes raíces comerciales, la temporada de los Bears, y si el chef del club había cambiado la receta del relleno. Y me dije que Sophie otra vez estaba exagerando. Nos sentamos a cenar a las 7. Mason estaba en la cabecera. Yo estaba 3 sillas a su izquierda junto a Daniel, que parecía más callado de lo habitual de una forma que yo ya había aprendido a no nombrar. Entrantes, plato principal, pavó, camote, ejotes con almendras. Conversaciones sobre fútbol. Gloria sirviendo vino antes de que alguien lo pidiera. Después de retirar los platos, antes del postre, Mason se levantó. Golpeó su copa. «Quiero decir unas palabras», dijo, «sobre la familia». Habló del legado, de lo que el nombre Hargrove había construido durante generaciones, de la responsabilidad de cada generación de continuar algo. Sus ojos recorrieron la mesa. Cuando llegaron a mí, se quedaron un segundo de más. «A veces», dijo, «tenemos que tomar decisiones difíciles». Bajó la mano debajo de su silla y colocó una carpeta manila sobre la mesa. La deslizó hacia mí. «Daniel y yo hemos hablado esto a fondo. Esto es lo correcto para todos». El silencio fue inmediato. No un silencio de sorpresa. Un silencio de espera. El tipo de silencio en el que la mitad de la mesa ya sabía. Miré a Daniel. Estaba mirando su copa de vino. Abrí la carpeta. Leí cada página. Mis manos estaban firmes, lo cual me sorprendió. Cuando terminé, cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. «Los términos son más que generosos, Rachel», dijo Mason. «La casa, el acuerdo, 6 meses de». «Sé lo que dicen los términos», dije. «Acabo de leerlos». Asintió, satisfecho. «Hay una cosa más», dijo Gloria. Se levantó, caminó hacia la entrada y llamó a alguien. Una mujer entró. Tal vez 26 o 27 años. Cabello oscuro, vestido verde, zapatos caros. Sonrió con la seguridad de alguien que ha sido entrenada exactamente para sonreír en esa habitación. Caminó hasta el lado de Daniel. Se inclinó y le susurró algo. Los aretes de perlas que llevaba brillaron bajo la luz. Los reconocí. Eran de Gloria. Los que me había mostrado 18 meses atrás, diciendo que eran de la familia Hargrove desde hacía 3 generaciones, diciendo que esperaba pasarlos algún día. Ya los había pasado. Solo que no a mí. «Ella es Vanessa», dijo Mason,
Daniel y Vanessa se conocen desde hace mucho. Es una mujer maravillosa. No necesita tu presentación, dije. Daniel parpadeó. Tomé la pluma. Firmé los papeles de divorcio. Cada página, cada línea que requería una firma, la tomé con calma, una por una. La habitación siguió tan en silencio que podía oír, a lo lejos, la radio apagada del encargado del guardarropa reproduciendo algo de jazz por el pasillo. Cuando terminé, cerré la carpeta y la coloqué de nuevo frente a Mason. Miré a Daniel una última vez. Podrías haber hablado conmigo, dije. Eso era todo lo que siempre necesité de ti. Que simplemente hablaras conmigo. Él no dijo nada. No esperaba que lo hiciera, pero necesitaba decirlo de todos modos, para mí misma, para saber que lo había dicho. Doblé la servilleta. Empujé mi silla hacia atrás. Entonces Sophie se levantó. Sophie había estado tan callada durante todo el tiempo que creo que la mayoría de la mesa había olvidado que estaba allí. Estaba 3 sillas más abajo, entre Marcus y Harold, el socio de Mason, y había permanecido durante toda la escena con las manos en el regazo, sin tocar el postre, sin beber el vino. Ahora estaba de pie y metía la mano en su chaqueta. Antes de que Rachel se vaya, dijo, «Tengo algo para Mason». Su voz era completamente firme. Sacó un pequeño sobre marrón y lo sostuvo sobre la mesa. Mason lo miró, luego a ella, luego a mí. «¿Qué es esto?» «Ábrelo», dijo Sophie. No se movió. Era un hombre acostumbrado a ser quien entrega cosas, no quien las recibe. Se quedó mirando el sobre como si pudiera morderlo. Su esposa, Gloria, dijo suavemente. «Mason». Finalmente lo tomó. Lo abrió. Observé su rostro. Había visto el contenido 11 días antes. Cuando Sophie vino a mi apartamento a las 9 de la noche, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, colocó una pila de documentos entre las dos y me dijo, «Necesito que los veas. Y necesito que seas valiente». Había sido valiente. O lo había intentado. El primer documento era un historial médico de una clínica de urología en Evanston, de 4 años antes de que Daniel y yo nos conociéramos. Un registro de una vasectomía bilateral realizada de forma electiva a un paciente de 31 años. El nombre estaba escrito en tinta negra. Daniel. Nunca me lo había dicho. Ni cuando salíamos. Ni cuando nos comprometimos. Ni cuando su familia pasó 2 años tratándome como si mi cuerpo fuera un aparato defectuoso por no producir un hijo en su cronograma. Nunca me había dicho que había tomado una decisión permanente y privada de no tener hijos. Y luego había observado en silencio cómo su padre me culpaba a mí por la ausencia de algo que su propio hijo había hecho imposible. El segundo documento era una prueba de embarazo positiva. Mía. Con fecha de 11 días antes. Confirmada por mi médico con análisis de sangre y una ecografía donde había algo pequeño y real, con latido, que vi en un monitor mientras las lágrimas me caían por la cara, con Sophie sujetándome la mano y mi madre al otro lado. 8 semanas. La matemática, como Sophie me explicó con su voz tranquila de asistente legal, era simple. La vasectomía de Daniel tenía una tasa de fallo inferior al 1%. Y aún así, ahí estábamos. Ocurre, dijo mi médico, sorprendido. Raramente, pero ocurre. El procedimiento puede revertirse parcialmente con el tiempo. No me importó la literatura. Me importó el latido. Mason leyó ambos documentos. Los volvió a leer. Vi cómo el color abandonaba su rostro como agua drenándose de una bañera. Lento al principio. Luego de golpe. Miró a Daniel. «¿Esto? Es real», dijo Sophie. «El historial está certificado. El embarazo está confirmado por su obstetra con análisis de sangre de hace 11 días. El silencio ya no era silencio. Era otra cosa. Algo suspendido. Gloria habló. «Daniel». Su voz era distinta a todo lo que le había escuchado antes. Desgastada. Daniel miraba el mantel. Tenía la mandíbula tensa. «Te hiciste una vasectomía», dije. No era una pregunta. No respondió. «Hace 4 años», continué. «Antes de conocernos. Y nunca me lo dijiste». Siguió sin hablar. «Te sentaste en esta mesa», dije, «y permitiste que tu padre me entregara papeles de divorcio porque, según él, fallé en darte un heredero. Y tú lo sabías. Siempre lo supiste». Algo cruzó su rostro. No exactamente culpa. Algo más parecido a alguien que ha evitado pensar en algo durante demasiado tiempo y de repente se ve obligado a hacerlo todo de golpe. «Rachel», empezó. «No», dije. Me giré hacia Mason. Seguía sosteniendo los papeles, con las manos ligeramente temblorosas. 2 años, dije. 2 años tratándome como si estuviera rota.
enviando artículos sobre dietas de fertilidad a mi correo, haciendo comentarios sobre decisiones, plazos, legado, sentándome en su despacho después de nuestro primer aniversario para explicarme las expectativas de los Hargrove, y luego trayendo a otra mujer a una cena de Thanksgiving con las joyas de su esposa. Mason abrió la boca. ¿Y su hijo? Dije, nunca les dijo la verdad, porque era más fácil dejar que todos pensaran que el problema era yo. El aire en la sala era una respiración contenida. Voy a tener a este bebé, dije. Es mío. No es un legado. No es de los Hargrove. Es mi hijo. Miré a todos. Y será criado con mi madre, Linda, en Indianápolis los fines de semana. Y con Sophie en cada cumpleaños. Y sabrá exactamente quiénes son ustedes. Por eso no formarán parte de su vida. Vanessa habló muy bajito. Yo no sabía nada de esto. La miré. Estaba rígida. Confundida. No era la reacción que esperaba. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había entrado en una habitación bajo falsas premisas, y no sabía cómo salir. Lo sé, dije. Puedo verlo. Tomé mi bolso. Busqué la mirada de Sophie al otro lado de la mesa. Ella asintió una vez, casi imperceptible. Un gesto de 12 años de amistad, de estar en mi cocina a las 9 de la noche con papeles legales, de sostenerme la mano en una ecografía, de sentarse en una cena de Thanksgiving como una mecha encendida esperando el momento correcto. La amaba tanto en ese instante que casi lo dije en voz alta. Los documentos firmados están delante de ustedes, dije a Mason. Mis abogados se encargarán del resto. El lunes contactarán con los suyos. Me levanté. Salí del comedor privado. Pasé por el pasillo de madera, el encargado del guardarropa con su radio de jazz, las puertas pesadas de salida. Y salí al aire frío de noviembre. Me senté en los escalones de piedra y respiré. 2 minutos después, la puerta se abrió. Sophie se sentó a mi lado y me dio mi abrigo. ¿Estás bien? No lo sé todavía. Eso es honesto, dijo. En la sala, Gloria está llorando. Mason le está gritando a Daniel en voz baja, lo cual es peor que gritar de verdad. Vanessa se fue. Harold está comiendo su postre porque Harold es un hombre práctico. Solté una risa. Me sorprendió. Van a impugnar el acuerdo, dije. Que lo intenten, respondió Sophie. La casa está a tu nombre también. Tienes 2 años de presión documentada. Y estás embarazada del único heredero Hargrove existente, lo cual sus abogados van a tener que explicarles muy despacio. Has pensado mucho en esto. Desde el segundo correo de Gloria sobre fertilidad. ¿Cuánto tiempo llevas preparada? 8 meses. Apoyé la cabeza en su hombro. Tengo miedo. Lo sé, pero no estás sola. El divorcio se finalizó 5 meses después. La casa fue mía. El acuerdo fue justo. En parte porque Mason Hargrove resultó ser, sobre todo, un hombre obsesionado con la imagen pública, y un divorcio con presión documentada y una vasectomía omitida era una imagen muy mala. Los abogados de Daniel llamaron a la firma de Sophie a las 3 semanas. Dijeron que su cliente cooperaría. Me mudé con mi madre. Ella tomó la segunda habitación y pagó una renta simbólica que insistí en que no era necesaria, pero la pagó de todos modos. Mi hijo nació un martes de finales de junio, sano, con el cabello oscuro de su abuelo y, según mi madre, la boca de mi abuela. Lo llamé James. Sophie estuvo en la sala de parto. Mi madre también. Discutieron sobre si la televisión debía estar encendida o apagada durante el trabajo de parto. Y los amé tanto que no me importó nada más. Meses después supe, por Marcus, que Vanessa se había ido en diciembre, que Mason había sufrido una humillación profesional relacionada con un negocio fallido, que Gloria había empezado terapia los martes. Daniel se había mudado a Seattle. No pregunté más. A veces pensaba en él como se piensa en un capítulo que te enseñó algo duro. No con rabia. La rabia ocupa demasiado espacio. Y yo tenía un hijo. Daniel había sido alguien moldeado por la voz de su padre hasta no tener la suya propia. Había callado su decisión durante años. Y al hacerlo, me había convertido en el blanco de algo que nunca fue mío. James no sabía nada de eso. Tenía 7 meses y le fascinaban los ventiladores de techo y las gafas de su abuela. Reía con las muecas de Sophie y se dormía en el coche en segundos. Un domingo de febrero, estábamos en el suelo del salón, cuando mi madre dijo: «Tú no saliste corriendo aquella noche». «No. Firmaste primero. Leíste todo. Y luego hablaste». «Lo pensé. Tenía miedo», dije. «Lo sé», respondió ella. «Por eso fue correcto». James me miró como si eso tuviera sentido. Le quité un bloque de la boca y le di otro.
Y en algún lugar de Chicago, una ciudad gris e indiferente, yo estaba construyendo mi vida. Ladrillo a ladrillo. No sobre la base de nadie más, sino sobre la mía. Y era suficiente. De hecho, era más que suficiente.